Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. En este vídeo voy a daros una serie de consejos o ideas que realizo cuando voy a entrenar. La mayoría de las veces voy a entrenar solo, por desgracia. No tengo a nadie que venga a entrenar conmigo y tengo que buscarme pues ideas y planes para intentar mejorar. Bien, os voy a comentar cómo trabajo yo la zona de arena, los giros y cómo utilizo en los entrenamientos los conos. Os aconsejo que os compréis en cualquier tienda de deportes, Decathlon o cualquiera de ellas, conos de colores para poder entrenar y así exigiros un poco más en los entrenamientos. Os voy a contar cómo lo hago. Bueno, como veis tengo ahí un cono naranja y uno amarillo. El cono naranja siempre lo dejo a la derecha a lo largo de toda la zona para no equivocarme en la trazada. Subo hacia arriba, veis ahí un cono naranja, otro más arriba también y uno en el centro amarillo, siempre dejando el naranja a la derecha. Subo, bajo, hacia abajo por la pendiente y aquí tengo una serie de conos amarillos que son el límite, como si fuera la cinta, no tengo que atravesarla, y tengo ahí un cono naranja por el cual tengo que pasar. Bueno, vamos a comenzar la zona. Esta subida no se aprecia mucho en la imagen, pero tiene bastante pendiente. La vamos a hacer en segunda, vamos a ir largos arriba hacia el cono naranja más alto, ¿vale? Para tener amplitud en la curva. Vamos a ir pegados a la derecha. Aquí, cuidado, sin pasarnos. Ahí se nos fue. Echamos el culo atrás para arrancar, ¿vale? Y no poner más pies. Y damos un impulso y sacamos la moto. Bien. Desde aquí arriba tengo que intentar llevar la rueda delantera y meterla en la trazada. Ahí. Hay mucha arena, vamos a mover de adelante y meter la rueda en la trazada. Ahí. Muevo atrás. Ahí lo tenemos. Este giro era realmente complicado ya que la moto se hundía muchísimo en la arena. Para sacarlo correctamente hay que ir muy fino con el gas, sin hacer brusquedades y bien metido en la moto con el cuerpo, como veis en la imagen, buscando la máxima tracción para intentar sacarlo a cero. Ahí lo tenemos. Bueno, me ha costado mucho sacarla a cero, la he probado pues muchas veces. Lo que pasa es que no he puesto todas las tomas falsas, pero me ha costado un huevo sacarla a cero porque la arena está muy suelta, se clavaba la moto. Pero este tipo de zonas que no entran ni a peligro y que considero que son importantes de entrenar, podéis hacer esto con los conos, poneros algunos conos y pues cerraros los giros para trabajar este tipo de zonas. Aparte también tenemos así pues la experiencia de coger tracción en este tipo de terrenos, también dar el gas justo, saber colocar la rueda trasera y delantera en la trazada para salir correctamente de la zona. Y luego, como habéis visto, he puesto un pie y he aprovechado ese pie sin mover la moto hacia detrás para dar un impulso fuerte y sacar la moto de la zona. Es también pues una idea por lo menos para sacarla a uno. Pero bueno, vamos a continuar con otras cosas. Bueno, ahora os voy a enseñar a hacer un giro de 180 grados. Seguramente habéis llegado a algún sitio que no queríais seguir y era súper complicado dar la vuelta y no cabía la moto y bueno, os habéis visto en algún apuro. Imaginaros que las líneas imaginarias que hacen los conos son acantilados y no podemos asomarnos con la moto.
y estamos aquí atrapados y para adelante no podemos subir. ¿Cómo podríamos dar la vuelta? Bueno, voy a arrancar la moto. Aquí viene el helicóptero por si me caigo. Cojo el freno trasero, subo la moto lo más arriba posible. La pierna trasera, como veis, está por detrás del eje. Y tiro del manillar y me llevo la moto. Esto está bien que lo practiquéis porque, como digo, en algún momento dado tenéis que dar la vuelta y no hay espacio material para dar la vuelta, y es una técnica que os puede resultar útil. Apoyo fuerte la pierna izquierda, tiro del manillar, ¿vale? Y me giro la moto. Utilizo el pie de apoyo para girar la moto. Al lado contrario es un poco más complicado, pero también se hace. Ahí lo veis. Bueno, ahora voy a enseñaros un poco la frenada, cómo debe ser en este tipo de terreno. Nunca hay que bloquear la rueda trasera, porque fijaros, si bloqueo la rueda trasera bajo como un Sputnik. Vamos de nuevo, en primera, culo atrás. Voy a tirar de freno delantero mucho. Y ahí vamos controlando la bajada con el culo atrás, ¿vale? Ahí, pie en el freno trasero sin bloquear y freno delantero que tampoco bloquee, y vamos practicando así las bajadas. Nunca echaros adelante ni bloqueáis el freno trasero por completo. A practicar. Bueno, vamos a hacer este escalón que tengo aquí atrás, que es bastante chulo. Y bueno, utilizo normalmente cuando doy clases estas tizas gordas para marcar la línea donde tenemos que tocar con la rueda delantera, y de esta manera pues ir un poco más pues concentrados en tocar en ese punto e intentar pues chocar con la rueda delantera, quitar el peso a la rueda trasera y subir con más facilidad. Tenéis en mi canal bastantes vídeos de clases de trial, podéis echarlos un vistazo donde explico a fondo la subida de escalones. Pero bueno, quería enseñaros en el día de hoy este escalón y ver cómo lo subo. Lo primero que voy a hacer es marcar con la tiza donde tengo que tocar con la rueda delantera. Fijaros en el escalón, ¿vale? Y voy a marcar con la tiza en este toque, aquí, en este saliente que sale aquí de la piedra. Ahí, y de esa manera pues tengo una visual más concreta de dónde tocar con la rueda delantera. Bueno, porque veáis un poco la altura, me llega aproximadamente por aquí, tendrá 1,10 m o así aproximadamente, y también pues es importante que tenemos aquí un poquito de ayuda de rampa. Tenemos que chocar con la rueda delantera aquí fuerte y quitar el peso a la rueda trasera. Voy a por la vértigo. Bueno, me coloco aquí aproximadamente y ya estoy mirando la línea para tocar con la rueda delantera. Este escalón lo voy a subir en segunda, ¿vale? Me concentro. Muy bien. Vamos a verlo a cámara lenta. Hundo la suspensión, ahí como veis. Doy un golpe de gas, pico embrague para tocar con la rueda delantera en la línea blanca marcada. Quito el peso a la rueda trasera y cuando voy subiendo echo el cuerpo atrás para coger tracción, estirando los brazos y controlando en todo momento el embrague. Como estamos en la siguiente zona, ahí tiro un poquito del manillar, coloco la trasera, un pelo, clavo y coloco la trasera, subo dejando el cono
naranja a la derecha. Este paso es el más complicado, tenemos que clavar y colocar la rueda trasera. Vamos a verlo con detalle. Coloco la rueda delantera donde tengo la flecha, clavo el freno delantero, como veis, giro el manillar al lado contrario al cual quiero girar. Cuando cae la rueda trasera siempre cojo el freno trasero para que no se me vaya hacia detrás, y ahí coloco la moto para afrontar correctamente la subida, flexionando bien las piernas y buscando el punto de equilibrio. Y cuando esté colocado correctamente, respiro y doy gas para subir el obstáculo. Voy a hacerlo a continuación en sentido contrario. Subo esta primera piedra, coloco y ahora bajamos con suavidad. Quiero enseñaros este paso con detalle. Subo la piedra que tengo al inicio de la zona, como veis. Tiro un pelín del manillar para no tocar con el carte. Aprovecho que toca la rueda delantera en el suelo para frenar. Y con la inercia que llevo, freno, dejo correr la moto, giro el manillar y dejo la moto colocada para afrontar la bajada. Ahí lo vemos. Ahora enderezo el manillar y salgo para hacer la bajada. Buena. Quiero explicaros esta bajada que tiene un poco de dificultad, ya que hay que bajar y colocar la moto en poco espacio, con el culo bien atrás. Lo hago en primera, voy cogiendo el embrague y el freno delantero para hacer un cambio de la rueda trasera, buscando dejar la moto colocada. Ahí vemos ya cómo voy girando el manillar en sentido contrario al cual voy a girar, y voy colocando la moto. Ahí lo vemos. Al caer la rueda trasera, siempre acordaros de frenar con el freno trasero, y ahí tiro un par de veces del manillar para llevarme la moto y dejarla lo más recta posible y encarar ya el siguiente paso. A continuación tengo un giro a la derecha que por culpa de no colocar bien la moto se me escapa un pie. Ahí lo veis. Voy a mostraros la forma correcta de hacer ese giro. Aquí tenemos un giro. Colocamos de atrás. La clave para hacer correctamente el giro sería colocar la rueda trasera, como veis, unos 20 centímetros hacia la izquierda, para afrontar correctamente la subida con el giro y así sacar la zona a cero. Antes, como no he colocado la rueda trasera, me he cerrado mucho y se me ha hecho complicado hacer el giro que estoy haciendo a continuación, y he puesto un pie. Veis la importancia de entrenar con conos, que nos exigimos más a nosotros mismos. Voy a explicaros a continuación los empuntados a rueda. Coloco la moto recta. Tengo el freno delantero cogido, el trasero también, fuerte. Tiro la moto hacia detrás, doy un golpe de gas, suelto embrague y me llevo el cuerpo hacia adelante. Veámoslo al detalle. Como veis, tiro de la moto hacia detrás, soltando el freno trasero. Separo la moto de la piedra, flexiono las piernas, doy un golpe de gas, toco con la rueda delantera en la piedra y me llevo el cuerpo hacia adelante, y ahí echo el cuerpo de atrás estirando los brazos. Hasta aquí mis humildes consejos para hacer trial. Espero que os hayan gustado. Si queréis seguir practicando o incluso venir a verme y practicar conmigo, pues ya sabéis dónde encontrarme. Nos vemos pronto en los siguientes vídeos. Un saludo desde Sonseca, Toledo. Arenitas.